Amigos, en este documental que les traigo hoy se trata de las experiencias y de la vida de este señor llamado James Michael Casbolt. Quizás muchos de ustedes ya saben sobre él, pero para los que no saben, aquí tengo su historia. Y bueno, este documental va a tener como unos 5 capítulos porque es demasiada información, amigos, que no se los puedo traer en solamente un video. Tienen que ser muchos más videos porque hay información súper y además quiero contárselas bien contaditas con lujo de detalle, así es de que vamos a comenzar, amigos. James Michael Casbolt nació en Londres en 1976. Él fue elegido para una agencia de inteligencia, control mental y para un programa de mejora genética antes de su nacimiento. Él nació dentro del programa conocido como Proyecto Maniquí. Ese proyecto es uno de los más secretos y clasificados en ese país. Nació dentro de ese proyecto por unos atributos genéticos extraños que posee, los cuales son buscados por los que llevan el proyecto. También por la involucración de su familia en la comunidad de inteligencia y los Illuminati. Y aquí nos platica algo James de su familia. Dice, mi familia desciende de la familia real francesa de la época de la Revolución Francesa, por parte de mi padre. Mi abuelo estuvo involucrado en la inteligencia naval durante la Segunda Guerra Mundial. Su nombre era James Casbolt. También era miembro de alta graduación en la Gran Logia Masónica de Sindlesham en Berkshire. Era judío sionista y también estaba muy relacionado con Rupert Murdoch y llevó su propia editorial después de la guerra. Mi tío fue un operativo del MI5. Su nombre era Brain Casbolt y mi padre era miembro del operativo MI6. Su nombre era Peter Casbolt. También era conocido con diferentes nombres dentro de la comunidad de inteligencia. Mi padrastro, Neil Petit, era miembro ejecutivo de alto nivel de la empresa de aluminio High-Metz. Esta compañía fue situada en Newbury, prácticamente encima de la base AL-499. Neil tenía un contrato de defensa militar con el MOD, Ministerio de Defensa, y trabajó bajo tierra para la RAF, Royal Air Force. Walford se conecta bajo tierra con AL-499. También trabajó en los laboratorios genéticos de Harwell en esa área y en la unidad militar de Boscombe Down en Wiltshire. Ambos lugares están conectados con el proyecto Maniquí, como veremos a medida que avance este documental. Su padre estuvo relacionado con operaciones de tráfico de productos químicos a nivel internacional, llevando toneladas de estos químicos a partir de los años 60. Trabajó también con asociados de MI6 y operó en lugares como Roma, España, Oriente Medio y otros lugares. MI6 y la CIA se han vuelto impopulares por estas prácticas y el dinero de los químicos es conocido en círculos de los servicios secretos como dinero no apropiado. Este dinero cubría ciertos proyectos que debían quedar lejos de la luz pública. En una entrevista dijo James, he tenido varias amenazas de muerte. Incluso gente de la inteligencia ha muerto en extrañas circunstancias antes de tener una cita conmigo. No obstante, la misión de desclasificar esta información de alto secreto y exponer a la gente los horrores de este proyecto médico es mayor que yo, y tiene que salir a la luz. La poca importancia que le dan a la vida humana es muy parecida a la de los científicos genetistas nazis y los experimentos de control mental. El proyecto Maniquí es un programa de control mental y manipulación genética llevada a cabo por la NSA. Aunque la NSA es oficialmente parte del gobierno de los Estados Unidos, llevan a cabo muchos proyectos encubiertos a lo largo y ancho del mundo.
La NSA se está convirtiendo rápidamente en el servicio secreto más poderoso del mundo y están tomando gran parte del aparato de inteligencia global. El proyecto Maniquí, Project Mannequin, empezó en 1972 y se está llevando a cabo desde una base de 6 niveles bajo tierra cerca de un pequeño pueblo llamado Peasemore en Berkshire, a pocas millas de donde yo crecí, dice. Esta base subterránea es tan secreta que ni siquiera los habitantes de Peasemore conocen su existencia. Esta base controlada por el NSA se encuentra a 200 pies por debajo del pueblo y es conocida como AL-499. Hay entradas en Greenham Common, conocida como Entrada Bravo, cerrada actualmente. El Instituto de Ciencias Militares de Watchfield, Entrada Delta, y los laboratorios Harwell de Oxford. Hay otras entradas a la base en Lambourne y Walford en Berkshire. La base de Lambourne es conocida como el Área 51. Con exóticas naves antigravedad, el proyecto incluye secuestrar civiles además de ciertas personas de inteligencia y militares. Muchos del personal de inteligencia y militar se presentaron voluntarios al proyecto, pero muchos no. La mayoría de los civiles no se presentaron voluntarios y fueron llevados a la fuerza. Yo fui vendido al proyecto. Muchos de los civiles han sido utilizados desde niños. La razón es crear agentes durmientes, programados mediante hipnosis inducida por sofisticados hardwares electrónicos. Son programados por la NSA para llevar a cabo futuras tareas indicadas por ellos y convertirse en hitman adultos. Los durmientes son personas que llevan a cabo una gran variedad de tareas preprogramadas con muy poca conciencia de los procedimientos médicos del proyecto Maniquí porque son personas que han sufrido un borrado de memoria. Una gran parte del proyecto se enfoca a crear agentes espía y asesinos con mejoras genéticas que serán expuestas con mayor detalle a lo largo de este documental. Aquí nos dice James, el proyecto Maniquí es una especie de escuela en la que crecí. He sido entrenado desde que tenía 5 años en el AL-499 y otras bases militares alrededor de Gran Bretaña. Llevé a cabo mi primer asesinato para inteligencia cuando tenía 16 años en Brighton. Esto parecería increíble para la mayoría de la gente, pero presentaré las evidencias. Muchas personas no saben lo que es el servicio de inteligencia. Olvídate de las películas de James Bond. Muchos aparatos del servicio secreto son liderados por las facciones corruptas de iluminados de alto grado de la masonería, grado 33 y superior. Todo en el proyecto Maniquí está llevado a cabo por la Cábala Oscura, usando métodos esotéricos como la numerología o la archaeometry, visión remota avanzada. Incluso el nombre de James Casbolt significa valiente guerrero condecorado de la muerte y la destrucción en la numerología de la Cábala. Pueden comprobarlo ustedes mismos en la calculadora de la Cábala disponible en Internet. Mi número de seguridad era X45662 y fui comandante de una unidad de 5 miembros que consistía de 4 hombres y una mujer. Incluso esto estaba basado en la Cábala. Cada miembro del equipo significaba uno de los 5 elementos: tierra, agua, fuego, aire y metal, espíritu. Nuestra unidad de asesinato era parte de un equipo Delta de 15 miembros y el equipo estaba dividido en 3 unidades. Yo era conocido como comandante Michael Prince. Durante mis visitas al AL-499 durante mi vida, era llevado a través de la entrada Bravo de Greenham la mayoría de las veces. A veces usábamos otras entradas. En la entrada Alfa en los laboratorios Harwell hay una zona de seguridad en uno de los edificios.
Este área de seguridad está protegida por 2 oficiales de seguridad, los 2 armados. En este área hay un ascensor que desciende 200 pies a la zona de seguridad B. Este ascensor tiene 2 secciones, una para personal y equipo de limpieza y otra para vehículos. La segunda área de seguridad es más larga y tiene al menos 4 oficiales de seguridad que están completamente armados. El área B tiene 2 puertas de seguridad que sellan el túnel en caso de que haya una emergencia. Tiene 2 vehículos que viajan desde Hartwell hasta Pismore llevando al personal civil de ida y de vuelta. Los sujetos para estudios médicos están drogados al entrar. Mi papel en el Departamento de Inteligencia se remonta años atrás, como estaba planeado como niño en el proyecto para que yo fuese usado como agente de espionaje cuando creciese. Cuando cumplí los 18 años, fui introducido a programas de visión remota en una base de Londres. Cuando tenía 19, comencé a trabajar para mi padre. Esto fue en Londres entre 1995 y 1999. Mi padre, mi abuelo y mi tío también tenían temas de control mental y los lugares donde mi padre fue programado lo comentaré más adelante. El Departamento de Inteligencia suele usar operaciones de control mental multigeneracional, puesto que cada generación tiende a ser más susceptible de ser programada a medida que la memoria genética va dejando su huella del proceso horroroso al que se ve involucrada la genealogía familiar. En los 50, un estudio genético de líneas sanguíneas fue iniciado por la NSA en los laboratorios Hartwell para encontrar candidatos válidos, especialmente niños, para ser usados en el proyecto Maniquí. El proyecto se inició en 1972. No obstante, mi familia ha sido objeto de control mental desde antes de los 50. La NSA está muy interesada en crear asesinos y agentes de espionaje modificados genéticamente que tengan de nacimiento ciertas características genéticas como habilidades psíquicas. Estos métodos son una continuación de los genetistas nazi y médicos del control mental de la Segunda Guerra Mundial. Como mucha gente sabe, los nazis estaban muy interesados en lo oculto y Hitler trataba de crear el Überman o superhombre. El superhombre es un soldado mejorado con mejores sentidos, inteligencia, fuerza y habilidades paranormales como la telepatía. La NSA está buscando ciertas líneas sanguíneas y las personas que las componen son mayormente de genética celta, sangre azul, aristócratas. La gente con esta genética tiene predisposición para habilidades paranormales y psíquicas, ya que estas culturas han practicado las habilidades psíquicas por generaciones en rituales antiguos que tienen su expresión en el mundo actual en la masonería. Más aún, estas prácticas se mantienen en la memoria genética, aunque nunca hayan practicado estas habilidades por sí mismos. Hay generaciones de altos niveles de masonería en mi familia. Personas con sangre azul celta tienen el factor RH negativo en la sangre. Este factor es muy extraño y lo tiene el 5% de la población. RH negativo significa que el oxígeno es tratado de manera diferente en la sangre de RH positivo. La cantidad de oxígeno procesado marca la diferencia a la hora de obtener habilidades inusuales. Esto es evidente en las artes como el tai chi y el yoga. Hay conexiones más profundas con los llamados Nephilim de la Biblia. Mi abuelo por parte de madre era un aristócrata francés llamado Vera Tillard. También hay altos grados de masones en la familia de Tillard. Los Tillard tienen un escudo de armas que pasa al hijo mayor de generación en generación. Por todo esto, mi relación con el Departamento de Inteligencia ha sido muy extenso.
A medida que me desvinculé del proyecto, fui ayudado directamente por facciones renegadas en la inteligencia británica y la NSA que quieren ver Maniquí cerrado. Se me dio acceso de seguridad a Umbra 1, un nivel por encima de Top Secret, por estas facciones de la NSA, y pude acceder a aspectos más profundos del programa y cosas que cambiaron mi vida. Lo que he sido enseñado y he visto, mi vida nunca volverá a ser la misma. Mucho de esto será detallado en mi libro y varios documentos oficiales que tienen mi nombre y mi número serán incluidos también. Hay dos facciones en la NSA y la inteligencia británica, una positiva y la otra negativa, en guerra interna entre ellas. La mayor parte de la inteligencia global ha entrado en un caos debido a las luchas internas entre estas facciones, muchas veces en la misma organización. También he recibido cierta tecnología creada por el NSA en los 60s, que abre vías neurales en el cerebro para recuperar recuerdos suprimidos de la mente mediante los proyectos de control. He sido proveído con documentación altamente clasificada que enseña cómo controlar mis propias ondas mentales y tomar control de mí mismo en vez de ser controlado por el proyecto. El control de las ondas cerebrales es una gran parte del proyecto Maniquí y las personas que rompen este control deben ser capaces de controlar dichas ondas. Estas técnicas son muy parecidas a las técnicas más avanzadas de meditación, pero usando maquinaria y física avanzada creado por biofísicos doctorados. Ahora tengo 30 años y alrededor de esta edad las vías neurales en el cerebro que mantienen la memoria bloqueadas por el control mental comienzan a abrirse y la víctima comienza a recordar en detalle qué les ocurrió y dónde los procedimientos fueron llevados a cabo. A menudo a un dormido lo matan antes de los 30 años por esta razón. Esto es conocido en los círculos de inteligencia como ser lanzados desde el tren de la libertad. Tren de la libertad es el código para el vasto número de víctimas que son usadas en los muchos proyectos de control mental en este país. En el proyecto Maniquí te enseñan cosas como cómo acceder a las habilidades psíquicas y cómo etiquetar una habitación, una persona, un vehículo, etc. Combate avanzado, control de masas, guerra psicológica, técnicas de tortura e interrogación, etc. Esta información está almacenada en compartimentos en mi mente que solo los que llevan el proyecto pueden acceder y que pueden sacar a la luz usando trucos hipnóticos. Esto fue hasta que mis memorias salieron a la luz a partir de 2016 y las barreras amnésicas alrededor de estos compartimientos comenzaron a romperse con la ayuda correcta y la desprogramación que estoy poco a poco accediendo a más y más información. Al menos 5 programas Maniquí y unos cuantos subproyectos han sido insertados en mí. Estos han sido instalados y clasificados en letras griegas, las cuales son también ondas cerebrales específicas. Por ejemplo, alfa, beta, delta, gamma, teta y omega. El programa teta es un programa de telepatía psíquica que me permitía ver ondas de radio escalar. También puedo manipular estas ondas de sonido con mi mente. La tecnología más importante que usa la inteligencia son estas ondas de sonido escalar. ¿Puedes imaginar lo importante que es para un individuo involucrado en el espionaje? El cerebro tiene la capacidad de recibir, enviar y manipular las ondas de radio. Si pones un vaso o una concha contra tu oído, la estática del sonido es el vaso o la concha actuando como contenedor y capturando las ondas de radio que el cerebro está enviando. El cerebro tiene un receptor y emisor de ondas de sonido. De hecho, los pensamientos simplemente son ondas de sonido que la mayoría de gente no puede ver, pero son reales. De ahí telepatía, televisión y
teléfono. Tengo fotos que serán enseñadas en mi libro de mí manipulando ondas Scalar Radio. Es posible capturarlas con una cámara digital. Imagina mi sorpresa en los últimos años cuando las partes de mi cerebro que contenían la habilidad psíquica del proyecto empezaron a integrarse a mi personalidad diaria. Veía ondas de luz viniendo de la cabeza de la gente, de las antenas en las casas, de coches y de los móviles. Pensé que me estaba volviendo loco hasta que uno de mis amigos me explicó qué eran y me enseñó cómo podías hacer fotos de estas ondas. Es difícil de explicar. Las ondas de sonido se parecen a cuando lanzas un guijarro a un estanque y produces círculos concéntricos. Desde mi entender, el sonido es el secreto de la vida y los científicos que trabajan en el NSA lo saben bien. Es por eso porque los avances en física son mantenidos en secreto fuera del dominio público. Hay una película lanzada hace poco llamada El Secreto, que dice que las personas pueden crear la realidad con sus pensamientos. Cuando vi la película, noté que limpiaba la física que la NSA me había enseñado en el pasado. He hecho cosas en el pasado año, como enseñarme información a millones de personas a través de programas de radio, revistas e internet usando métodos que me enseñaron en esa célula positiva de la NSA. Lo llaman POM, Producción de Observación Manifiesta. MLRS, Matriz de Luz de Realidad Codificada o LERM, Light Encoded Reality Matrix. Sin entrar en su esencia, LERM se basa en el funcionamiento integrado de tres órganos importantes del cuerpo: el complejo cortical del cerebro, incluyendo el viejo cerebro reptiliano, el mamífero y el neocórtex, el corazón y las vísceras o sistema nervioso entérico. LERM enseña a los iniciados en los más altos niveles de la masonería, al igual que a la gente de la NSA. Es bastante simple una vez que lo entiendes, y la gente que lo entiende puede manifestar sus deseos a la realidad con bastante rapidez. Esto puede parecer magia para los no iniciados, pero también lo parecerían las televisiones y la radio a la gente de hace 2 siglos. Esta tecnología secreta está mucho más avanzada que cualquier cosa que sea de dominio público y fue desarrollada en Pine Gap en las bases de la NSA en el subsuelo australiano, así como en otros lugares. Pondré algunos documentos de esta física en mi libro para que lo puedas aprender tú también, aunque algunas facciones no quieren que esto salga a la luz. Y bueno amigos, aquí termina la primera parte de la historia de este super soldado que participó en el proyecto Maniquí. Saludos a todos y recuerden, el futuro es nuestro. Hasta pronto.